Muy buenos días, tardes o noches, jóvenes de primero básico. Espero que se encuentren muy bien, que estén en sus hogares y que también estén bien de salud. Vamos a iniciar un nuevo bloque, una nueva unidad. Espero que tengan las ansias y la motivación de poder seguir aprendiendo. Vamos a iniciar con un tema que la verdad que se me hace muy importante y muy interesante. Espero que también para ustedes. Esta unidad vamos a ver un tema general, que es la geografía humana. La unidad pasada ustedes tuvieron la oportunidad de investigar qué es geografía. Y aquí les hago yo la pregunta. ¿Qué es geografía entonces? Respondan ustedes solitos ahí mismo en sus hogares. Si ustedes ya respondieron, pues ¿qué es geografía humana? ¿Por qué le agregamos la palabra humana? Ok, vamos a entrar en contexto. ¿Qué es la geografía? La geografía es aquella disciplina que trata de la descripción o de la representación gráfica de la Tierra. En pocas palabras, estudia aquellos aspectos físicos de la Tierra. ¿Cuáles son aquellos aspectos físicos o representación gráfica? Ustedes ya lo vieron, que son volcanes, ríos, montañas, lagos, lagunas. A eso se refiere con una representación gráfica. Ahora, vamos a darle el contexto. ¿Por qué se llama geografía humana? Porque vamos a estudiar la geografía humana. Ok, vamos a leer esto que está en la presentación, ahí en sus pantallas. En sentido más amplio, es la ciencia que estudia la superficie terrestre y cómo las sociedades que la habitan afectan sus territorios, paisajes, lugares o regiones. ¿Sí? En pocas palabras, la geografía humana, su estudio se encarga de poder, valga la redundancia, de estudiar el comportamiento de los seres humanos y cómo estos afectan aquellos aspectos físicos de la Tierra, en este caso, cómo los seres humanos afectamos nuestro hábitat, los territorios, los paisajes, los lugares o las regiones donde estamos, ¿sí? En este caso, cómo una persona puede afectar un río, cómo puede afectar a tal lugar, cómo puede afectar a la selva, cómo puede afectar hasta la fauna, una persona. Ese es el estudio de la geografía humana. Hablando un poquito de esto, ¿cuál es la importancia de la geografía? Y aquí lo tenemos en la pantalla. Busca ayudar al ser humano para que logre una relación armoniosa, que significa que no hayan problemas con la naturaleza, a fin de que éste utilice los recursos. ¿A qué nos referimos con recursos? Al agua, a la energía, al viento, a la tierra, ¿sí? Ese tipo de recursos, a fin de que utilice los recursos de manera racional e inteligente. ¿Por qué puse en mayúscula racional? ¿Por qué? Porque es lo que menos hacemos como seres humanos. Nos gastamos el agua, dejamos prendidos los focos, el cargador del celular, en fin. Entonces busca que usemos los recursos de manera racional sin poner en riesgo el equilibrio ambiental, ¿sí? Desde un punto de vista, evitar la contaminación, evitar la sobreexplotación, por ejemplo, la tala de árboles, ¿sí? El gasto de agua, el gasto de energía eléctrica, ¿sí? Ok, continuemos. La geografía tiene sus especialidades y aquí están un poquito específicas. Tenemos la geografía regional, geografía física y geografía humana. ¿Qué trata la geografía regional? Su mismo nombre lo indica. Regional. Estudia la relación de los elementos geográficos, naturales, humanos, económicos y culturales en espacios delimitados llamados regiones. En este caso es un estudio más específico. ¿Por qué? Quetzaltenango pertenece a una región. Les pregunto a ustedes, ¿a qué región pertenece Quetzaltenango? Es la misma región que pertenece Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Sololá y Chimaltenango. ¿Cuál es esa región? La región de Occidente. ¿Sí? Somos la región de Occidente. Entonces, esta geografía se enfoca en esa sola región, como los aspectos naturales, geográficos, humanos, económicos y culturales afectan a nuestro ambiente. ¿Sí? Ok, pasemos a la geografía física. Igual, aquí su mismo nombre lo indica. Estudia las características espaciales y temporales de todos los aspectos físicos de la Tierra. En este caso estudia los volcanes, estudia los ríos, cómo afecta un volcán a cierto ambiente, cómo afecta este río a cierto ambiente, cómo afecta esto al ambiente. Sí, aquellos aspectos físicos que se pueden ver que están ahí. Y pasamos a lo que venimos, que es la geografía humana. Y aquí está más sintetizado lo que yo les decía. Estudia el comportamiento y relación de las personas con su medio físico. Ahí lo puse, rojo, azul y rojo. La relación
de las personas con su medio físico que habitan. ¿Cómo afecta a usted a la colonia donde vive? ¿Cómo afecta a usted a la zona donde vive? ¿Cómo afecta en su propio hogar? ¿Sí? Aquel medio físico donde vivimos. ¿Cómo usted afecta al río que tiene cerca de su casa? ¿Cómo afecta a usted el bosque que tiene cerca de ahí? O, en fin, ¿cómo afectamos nosotros al medio físico? Eso lo estudia la geografía humana. Ok. Siempre en un estudio necesitamos fuentes. ¿Qué significa fuentes? Significa de dónde sale, de dónde nace aquella información que necesitamos para crear un estudio. Por ejemplo, a usted le piden un trabajo y le piden una fuente bibliográfica. ¿De dónde sacó esa información? Pues la geografía también tiene sus fuentes. Tiene dos fuentes: datos numéricos y conteos directos. Vamos con los datos numéricos. En este caso entran los registros de pobladores, que son los datos numéricos sobre la cantidad de nacimientos, la cantidad de matrimonios, la cantidad de divorcios, de defunciones o muertes, o la cantidad de adopciones. Esto se puede hacer durante una hora, durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el año. O sea, aquellos datos numéricos. De ahí sale la primera fuente. Vamos con la segunda, que serían los censos, que son conteos directos de una población determinada para establecer qué. ¿Qué vamos a establecer con un conteo directo o un censo? Total de habitantes. ¿Cuántos habitantes viven en la colonia San Antonio? ¿Cuántos habitantes viven en Quetzaltenango? ¿Cuántos habitantes hay en el país de Guatemala? Sería bueno que usted investigue, pero también yo les voy a decir un dato. La información personal de esa persona. Si es casado, si es viudo, si es soltero, si tiene hijos, no tiene hijos. Información familiar. ¿Cuántas personas viven en su hogar? ¿Cuántas personas están viviendo cerca? Los estudios de esta persona, si es una persona que ya pasó la primaria, si solamente llegó al básico, si solo llegó al diversificado o tiene una carrera universitaria, también lo estudia y es una fuente de la geografía humana. Y los ingresos de esta persona, dónde trabaja, cómo trabaja, de qué trabaja, cuáles son sus ingresos, en fin, podemos sacar mucha información a través de los conteos directos y de los datos numéricos. Por ejemplo, en total de habitantes, Quetzaltenango tiene más de 800,000 habitantes y el país de Guatemala tiene la cantidad, creo que de más de 17 millones de habitantes. Y si ponemos en comparación con El Salvador solamente tiene 6 millones de habitantes. Literalmente sería juntar, El Salvador tiene la cantidad de la ciudad capital de Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango en la cantidad de habitantes que tiene El Salvador. Bueno, vamos a pasar a las ramas de la geografía. ¿Qué significa con ramas? Aquellas ciencias o disciplinas que ayudan a la geografía humana. Tenemos lo que es la geografía social, que aquí lo tenemos muy específico en la presentación, que es la distribución de la población, indicadores sociales y demográficos, comparaciones de territorios, idiomas, religiones y problemáticas sociales. Si hablamos de geografía social, vamos a hablar de la distribución de la población, lo que decíamos al principio. ¿Cuántas personas habitan en Quetzaltenango? ¿Cuántas personas habitan en Huehuetenango? ¿Cuántas personas habitan en Zunil? ¿Cuántas personas habitan en tal colonia? ¿Sí? Indicadores sociales y demográficos. ¿Quiénes tienen acceso al agua? ¿Quiénes tienen acceso a luz? ¿Quiénes tienen acceso a internet? Comparación de territorio, por ejemplo. ¿Dónde hay más colegios? ¿Dónde hay más desarrollo? ¿Dónde hay más delincuencia? ¿Dónde hay menos delincuencia? Idiomas, religiones y problemáticas sociales. Ahora vamos con la otra rama, que sería la geografía política. En este caso siempre la palabra política la hemos visto desde un punto de vista de los políticos, del gobierno, y no es así. Ellos están involucrados, pero en sí la política trata de estudiar otros aspectos de nuestra sociedad, en este caso alianzas y tratados. Un ejemplo puede ser el Tratado de Libre Comercio que existe entre Guatemala y Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Guatemala le vende azúcar, le vende frijol, le vende café a Estados Unidos, mientras Estados Unidos entonces le manda a Guatemala vehículos, televisores, infraestructura. Es un intercambio, alianzas y tratados. Conflictos y tensiones en las relaciones internacionales, por ejemplo las guerras o conflictos armados, ¿verdad? Por territorio o por desacuerdos. Apropiación de espacios terrestres, también lo estudia la geografía política, o sea, a Sololá le pertenece esta cantidad de territorio y a Chimaltenango esta cantidad de territorio. Esta cantidad de territorio le pertenece a tal país y esta a tal país, a eso se refiere. La distribución territorial, que es casi lo mismo, quién le pertenece tal cosa. Por ejemplo, tenemos un caso muy reciente aquí en Guatemala, que es el caso de Belice. Belice era un departamento de Guatemala. Guatemala, por sus situaciones políticas y económicas,
se lo cede y se lo vende a Reino Unido, a Inglaterra. Ellos lo vuelven una colonia. Guatemala pierde ese territorio de Belice. Belice después se independiza. Guatemala lo quiere recuperar ese territorio, ya no puede. En fin, eso lo estudia la geografía política. Y la división política administrativa, que tiene que ver con las fronteras, con las limitaciones, por ejemplo, entre México y Guatemala, entre México y El Salvador, entre México y Honduras. ¿Sí? Ok, vamos ahora con la geografía económica. Igual su mismo nombre lo indica. Son aquellas actividades de intercambio de bienes o recursos. Bienes y recursos, por ejemplo, usted va a la tienda, compra algo, da el dinero, le dan el producto. Es una actividad económica. Ahora, las actividades económicas se dividen en tres y aquí están en la pantalla y creo que ustedes los vayan viendo. Tenemos el sector primario, sector secundario y sector terciario. Vamos a hablar de eso más detalladamente. Si hablamos del sector primario, es aquel lugar o la ubicación donde se encuentran los recursos naturales. En este caso, hablemos de el café. Vamos a hablar del sector primario del café, donde está sembrado el café, ¿sí? Por ejemplo, en las tierras altas de San Marcos. Ahí está el sector primario. Luego viene el sector secundario, que son las fábricas. En ese caso, extraen el café del sector primario, de las tierras, y lo llevan a una fábrica donde lo procesan para convertir las semillas de café en granos de café, en café ya molido. Ok, pasa al sector secundario, que son las fábricas. Luego viene el sector terciario, que ya es la distribución y comercialización. En este caso ya entrarían las tiendas de barrio, supermercados o el mismo mercado, ¿verdad? Ese sería el sector terciario, donde ya se hace la distribución, la comercialización de ese café ya procesado y todo. Eso trata la geografía económica, para que ustedes tengan un conocimiento más amplio. Ok, estamos hablando de geografía y tenemos la importancia de Centroamérica. ¿Por qué? Porque es la región donde se encuentra Guatemala y nosotros vivimos en Guatemala. Quetzaltenango está ubicado en Guatemala. Entonces vamos a rápidamente leer algunos aspectos importantes de Centroamérica. Y es que se ubica a la mitad del continente americano, Centroamérica, centro. Es un istmo. ¿Qué significa istmo? Istmo, que es una región de tierra larga y estrecha que une América del Norte con América del Sur. Tenemos un lugar muy privilegiado en el cual la comercialización es constante. Está integrada por 7 países, ustedes los conocen: Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Posee volcanes, montañas, ríos, lagos, lagunas, selvas, bosques, etc. Es un país con muchos recursos. Continuamos. También está ubicada en la placa tectónica del Caribe, o sea que estamos en constantes temblores. Nuestra corteza terrestre es muy inestable porque una placa tectónica, eso lo investigaron ustedes, son aquellas placas de tierra que están unidas y de repente se mueven y eso crea movimientos telúricos, en este caso temblores. Es una región tropical y esta región tiene muchas ventajas a nivel comercial, tanto por la producción de una variedad de productos agrícolas como el comercio y el transporte de ciertos productos. En este caso tenemos el canal de Panamá. Necesito que ustedes, para la clase virtual, necesito que ustedes me investiguen cómo se creó el canal de Panamá y cuál es el objetivo y cuál es el propósito de este canal, ¿sí? Eso le queda como tarea, una pequeña tarea a ustedes para las clases virtuales que vamos a tener próximamente. En este caso pues les dejo con una imagen satelital de cómo se ve Centroamérica desde el espacio. La verdad que se ve muy bonito y que tenemos una ubicación bastante privilegiada a nivel comercial, a nivel de producción y también obviamente a nivel personal, ¿verdad? Si tenemos frío pues vamos al calor, si tenemos calor vamos al frío, fácil. Entonces este fue el tema de esta semana, espero que haya quedado claro y si no fue así pues tenemos las clases virtuales para poder interactuar y poder aclarar dudas, y asimismo yo también voy a evaluar lo de este video. Así que les agradezco por su atención, pasen muy buen día, tarde o noche y bendiciones.